Hola a todos, hoy vamos a ver cómo renderizar componentes en nuestro Liveware. Ya hemos aprendido a crearlos, ahora vamos a ver cómo renderizarlos, es decir, hacerlos funcionar. Bien, hay dos formas de renderizar componentes en nuestro Liveware. Uno es con etiquetas HTML y otro es con directivas Blade, ¿vale? Y vamos a ver cómo funcionan ambas. Imaginamos que tenemos el user component, un componente que hemos creado, como hemos visto en lecciones anteriores, y la vista del componente. Y vamos a crear una página dentro de views, en el repositorio raíz, que vamos a llamar prueba.blade.php. Bien, ya tenemos la página y todo. Aquí vamos a poner un scaffolding básico de HTML5 y aquí, como hemos visto, debemos incluir las directivas Liveware Styles dentro del head y antes del cierre del body, la directiva Liveware Scripts. Vale. ¿Cómo podemos incrustar aquí componentes de Liveware? Una forma muy sencilla. Tenemos dos opciones. O lo hacemos con etiquetas de HTML5, de HTML, bueno, pues escribimos aquí Liveware, dos puntos y el nombre del componente, que en este caso es user component, y cerramos con un slash. Así. Vale, si venimos al componente, debería aparecernos en la página esto, este texto. Nos vamos a nuestro archivo de rutas que está en routes. Colapso esto. Aquí está en routes y web.php. Vamos a crear una nueva ruta de tipo get, que le vamos a llamar prueba y que va a apuntar a que va a apuntar a retornar una vista. Por lo tanto, una función anónima, y hacemos un return de una vista que está dentro del directorio base de vistas y se llama prueba.blade.php. Si volvemos a nuestra página y vamos aquí a prueba, este error lo veremos ahora. Vale, es un error que está algo mal escrito. Dos puntos get, prueba. A ver dónde nos dice que está el error. Route. No identifica el route en el 25, la línea 25. Vale, porque no lo hemos puesto punto y coma. Guardamos. Y aquí refrescamos y como vemos ya dentro de esta ruta ya nos aparece el texto del componente, es decir, el componente se está renderizando correctamente. Este texto está apareciendo porque lo estamos llamando desde este componente y este componente lo estamos llamando desde nuestra vista. Otra forma de llamar a los componentes, como hemos visto, es utilizando la directiva Blade, Liveware, y pasándole el nombre del componente, en este caso user component. Si refrescamos y regresamos a nuestra página, también nos renderiza correctamente el componente. Bien, vamos a colocar esto aquí, que me gusta más. Vale, siguiente. ¿Cómo podemos llamarlos desde sus carpetas? Pues desde sus carpetas es tan sencillo como hacerlo de la misma manera. Utilizar la directiva, en este caso el Liveware, para atrás. Y el nombre de la subcarpeta, punto y el nombre del componente. ¿Vale? En este caso vamos a utilizar el componente que creamos dentro de admin. ¿Vale? Pues vamos a llamarlo desde este componente, vamos a duplicar este. ¿Vale? Y en lugar de user component vamos a llamar a admin.prueba_component. Y si nos vamos a la vista de este componente que está en resources, views, admin, prueba component,
debería aparecer llamado desde admin. ¿Vale? Guardamos, refrescamos y vemos que aquí aparece el renderizado desde una subcarpeta. Por lo tanto, admin punto y el nombre del componente y hacemos referencia a una subcarpeta. Bien, vamos a eliminar estos dos, nos vamos a quedar con este componente de user component y continuamos. Pasando parámetros. Hay dos maneras de pasar parámetros dependiendo de qué manera hemos renderizado nuestro componente. Podemos hacerlo con dos puntos, el nombre de la variable igual a y el contenido que queramos pasar, o desde la directiva de Blade podemos poner una coma y pasar un array asociativo en el cual el key o el primer dato sería el nombre de la variable y el segundo el valor que contendrá. ¿Vale? Por lo tanto, podemos pasar, por ejemplo, aquí en el user component sería con una coma, abrimos un array asociativo en el cual el primer parámetro será el nombre que queramos pasarle, por ejemplo, user, ¿vale? Y el segundo parámetro, el asociado, sería un valor cualquiera o una variable o un array o lo que queramos pasarle, en este caso sería Emilio. De esta manera, estos datos pasarían a la vista. Hemos eliminado y sigue renderizando correctamente, no hay ningún error. Perfecto. Siguiente, recibiendo los datos en el componente. Nosotros hemos pasado desde la vista, al hacer la llamada al componente, hemos pasado una variable llamada user con un dato que se llama Emilio. Nosotros si vamos a nuestro componente, user component, nosotros podemos declarar, recibir ese dato creando una variable de tipo pública con el mismo nombre que le hemos pasado en el componente, es decir, user. Si venimos aquí y le decimos user, nosotros estaríamos recibiendo la variable sin ningún tipo de error. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Nosotros podemos querer que esta variable y la que le estamos pasando no se llamen igual. Nosotros aquí le llamamos user para que ésta lo reconozca y le asigne la variable a user. Y ese es el comportamiento normal de Laravel. Pero si queremos que esta variable se llame, por ejemplo, usuario, ¿vale? Ya no funcionaría, ya no recibiría el parámetro que le estamos pasando por aquí. ¿Cómo podemos hacer para que reciba ese parámetro y lo entienda? Para eso existe un método llamado mount, y mount recibe por aquí el parámetro que nosotros le estamos pasando al llamar el componente. En este caso sería user. Nosotros recibimos el user por aquí, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es asignar este user a la variable usuario. Para hacer referencia a una variable usuario que está fuera de la función o del método en el que estamos llamándolo, hacemos referencia con el this y el nombre del método que sería usuario. Y a este le asignamos el valor de la variable que estamos recibiendo por aquí, que sería user. Punto y coma, a ver si sale. Punto y coma. De esta manera estamos asignándolo a este usuario. Recibimos user, lo asignamos a usuario. Perfecto. Más. Componentes de página completa. Nosotros hasta ahora estamos utilizando una página de tipo Blade para renderizar o llamar los componentes que tenemos. Pero en el caso de que el componente sea un componente único y principal para la página, podemos hacer uso de layouts en el que los componentes sean como el componente principal. ¿Cómo hacemos esto? De una manera muy sencilla. Si nos vamos a nuestro archivo web, que está, ya sabéis, en routes web.php, podemos hacer que en lugar de hacer esto, podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer una ruta de tipo get en el que la URL sea prueba igual, pero que llame, en lugar de retornar una vista o retornar un controlador como hacíamos en Laravel, que retorne directamente el componente. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues aquí usamos el user, importamos el user component, que se importa aquí arriba, automáticamente por el IDE, si no lo tenéis que importar vosotros, y le decimos class.
punto y coma, y si retornamos a la página, veremos un error. ¿Qué error es este? Pues el error es que no le estamos pasando un parámetro aquí. Y estamos con esta función mount, le estamos diciendo que queremos un parámetro. Vamos a borrar por ahora esto y vamos a ver qué sucede. Si borramos esto y refrescamos, vemos que se está renderizando el componente. Ahora mismo porque estaba haciendo una prueba, pero si no estáis registrados sucederá una cosa como esta. Si vais aquí a prueba, vais a tener un error. El error va a decir que AtemRatePropertyName está en null. ¿Y esto dónde sucede? Sucede en Navigation Menu Blade. ¿Por qué pasa esto? Porque el comportamiento de al utilizar un componente como una página principal, lo que estamos haciendo es debajo del capó hacer uso o importar una plantilla en la que incrustamos este componente. ¿Vale? Por defecto, la plantilla que se utiliza está en Resources, Views, Layouts y se llama app. Esta plantilla contiene, entre todo el código, una llamada a un componente Lightware que es llamado Navigation Menu, que lo tenéis en Resources, Views, a ver, que lo vea, cierre todo esto. Vale. Navigation Menu. ¿Vale? Y este componente Navigation Menu está diseñado para ser presentado únicamente a usuarios registrados. Por lo tanto, hace llamadas a si el usuario está registrado, el usuario registrado si tiene foto, si no tiene foto. Y esos son los errores, el nombre, son los errores que nos está dando, que son todas estas llamadas que tenemos por aquí. ¿Ves? User hace referencia al usuario, correntín, etc, etc, etc. Todo esto, ¿vale? Es donde hacen las llamadas. Si nosotros eliminamos estas líneas de aquí, por ahora como ejemplo, y refrescamos, vemos que ya accedemos a nuestra página, ¿vale? Aquí está el texto que queríamos mostrar. ¿Qué está haciendo esto? Pues como os he dicho, este está, aunque no aparezca visible por detrás del capó, lo que está es extendiendo la plantilla, el layout que tiene por defecto, que es layout app, ¿vale? E incrustando este componente, si nos vamos a layout app, lo está incrustando en esta variable slot de aquí, ¿vale? Lo que hace el comportamiento es que coge el componente y lo incrusta en slot, ¿vale? Por eso nos daba el error y por eso al quitar las referencias al menú, al usuario, ya se nos representa correctamente. Muy bien, continuemos. Como veis aquí, lo que está haciendo es eso mismo. O sea, dentro de la plantilla donde está el Lightware Style y el Lightware Script, lo incrusta dentro el slot. Perfecto. Modificar el layout. Como hemos visto, nosotros tenemos que al hacer uso de un componente como una página principal, nosotros extendemos de un layout. ¿Qué layout es este? El layout app, como hemos visto. ¿Cómo podemos modificar el comportamiento y que no extienda de este app por defecto, sino que extienda de otro layout que tengamos? Por ejemplo, otro layout que hayamos creado dentro de, lo cierro aquí, Resources, Views, Layouts. Otro layout aquí, que ahora aprenderemos a crearlos. Pues de una manera muy sencilla, para modificar ese comportamiento que tiene predeterminado, si nos vamos a Config y nos vamos a lightware.php, si bajamos, vemos que tenemos una de las opciones a modificar, a ver si la veo, aquí, se llama layout y dice que extienda de layouts app. Layouts es la carpeta dentro de resources, views, la carpeta layouts y el archivo app.blade.php. Si aquí colocáramos otro cualquiera, por ejemplo, prueba, y guardásemos, que no existe, aquí tendríamos un error de que no existe ese layout. Por lo tanto, estamos modificando el comportamiento por defecto. Nosotros podemos crear un layout que es el que queramos que extienda por defecto de él y modificarlo aquí. Perfecto, vamos a retornar a lo que teníamos.
refrescamos y ya sigue funcionando correctamente. Perfecto. ¿Qué más? Layout por componente. Existe una forma de, en vez de modificar el comportamiento de todos los componentes en layout que hereden, podemos decirle que un componente determinado herede de un layout. Por ejemplo, si queremos que user component herede de un layout específico, que se llame, por ejemplo, user, pues nosotros sencillamente tendríamos que concatenar aquí lo siguiente. Le diríamos layout y la dirección donde está el layout. ¿Vale? Pues está dentro de la carpeta layouts y el nombre sería, en este caso, por ejemplo, user.blade.php, pues user. Y de esta manera, en vez de extender de el componente app, estaría extendiendo, veremos aquí el error, del componente layouts user. ¿Vale? Que no lo hemos creado, por lo tanto nos aparece el error. Pero ya estamos sobreescribiendo el comportamiento, pero únicamente de este componente. En el config era de por defecto de todos, y al añadir esto, lo que estamos haciendo es que únicamente este componente extienda de este layout. Bien, perfecto. Sigamos. Podemos extender, en vez de un layout, extender de una clase. ¿Vale? Pues queremos a lo mejor extender el layout, en vez de estar dentro de la carpeta layouts, está en otra carpeta, por ejemplo, en este caso sería app view components base layouts, ¿vale? Entonces, base layout.class, en vez de extender de una plantilla Blade, estamos extendiendo de una clase para añadirle funcionalidades. Especificar un slot. Como hemos visto, los layouts contienen una variable slot en la cual Laravel incrusta el contenido del componente, ¿vale? Entonces, todo el contenido del componente estará incrustado dentro de esta variable slot. Si nosotros refrescamos aquí y hacemos aquí un inspeccionar elementos, vemos que en el contenido de la página, si vamos navegando por él, dentro del body, esto lo podemos cerrar, dentro del este if, nav, y existe una clase, una etiqueta main, donde dentro está puesto todo nuestro componente. Si veis, si me pongo encima, se marca en azul, ¿vale? Que es todo el componente. Es decir, dentro de main ha renderizado todo el componente. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues utilizando esta variable slot y cambiándola o incrustando dentro todo el componente entero. ¿Qué sucede si nuestro layout no contiene una variable slot, pero porque contiene, por ejemplo, una variable llamada main? ¿Vale? Pues nosotros tendríamos que cambiar el comportamiento del Laravel para que incruste el contenido en esa variable main. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues de una manera muy sencilla. Simplemente aquí concatenamos slot para modificar el comportamiento y aquí le pasamos el nombre que tenga esa variable en la que creamos. Por ejemplo, sería main. Y de esta manera nosotros tendremos un error porque no tenemos ese comportamiento. No renderiza nada porque no tenemos este comportamiento. Pero si nos vamos ahora aquí y a esta variable le llamamos main, si refrescamos, volvemos a tener todo funcionando correctamente. ¿Vale? Slot. Ups, slot. Perfecto. Vamos aquí y esto lo quitamos. Bien, nada nuevo, nada complicado. ¿Qué más? Utilizando Blade. En lugar de en plantillas que sean de Blade, en lugar de slot, podemos querer renderizar en un GIL, haciendo uso de GIL en una sección determinada, por ejemplo, content, que es muy típico que lo hacemos cuando trabajamos con Laravel y la estructura de plantillas. Pues podemos sobreescribir haciéndolo de esta manera, usando el yield en lugar del slot. Bien, utilizando extends, podemos extender el renderizado utilizando esta directiva y app. Es algo muy parecido a lo que hacemos cuando utilizamos layout. Pasando datos. Es posible que nosotros queramos pasar datos, no al componente, sino a la plantilla. Es decir, imaginaos que tenemos ahora mismo aquí un layout y vamos a llamarle al mismo que tiene por defecto, que es layouts,
y punto app. ¿Vale? Si venimos aquí y refrescamos, nada nuevo, todo funciona. Nosotros podemos pasarle a la vista, ¿vale? A la vista del componente le podemos pasar parámetros. Podemos pasar parámetros con compact, por ejemplo. ¿Vale? Con compact y le pasamos el parámetro que queramos. Por ejemplo, aquí le podemos decir que user sea igual a Emilio, ¿vale? Punto y coma, y aquí le pasamos como parámetro user. ¿Vale? Y esto funciona, estamos accediendo, o sea, estamos compartiendo información o pasando información al componente. Pero ¿qué sucede si queremos pasar la información al layout? Es decir, no queremos que la reciba el componente, sino queremos que la reciba el layout entero para mostrarla en otro punto exterior del layout. Pues esto lo podemos hacer de una manera muy sencilla, añadiéndole un array asociativo. Vamos a pasar esto abajo para que se vea mejor. Vamos a pasar una coma y un array asociativo en el cual le decimos el nombre de la variable que queramos pasarle, que recibirá después el layout, por ejemplo, nombre, ¿vale? Y el valor que queramos pasarle, por ejemplo, y user. De esta manera, con esta forma estamos pasándole datos al componente y con esta forma le estamos pasando datos al layout. Muy bien, nada nuevo y todo sencillo. Vamos a quitar esto y volvemos al comportamiento anterior. Parámetros de ruta. Vale, ¿cómo podemos pasar parámetros de rutas al componente desde la ruta? ¿Vale? Parámetros de la ruta al componente, igual que lo hacíamos en Laravel, pues de una manera muy sencilla. Nosotros podemos pasar parámetros en la ruta, pues con la misma sintaxis. Por eso es tan bueno el uso de esto, porque no tenemos que aprender nada nuevo. Si nos vamos aquí, nosotros podemos, no, en web, nosotros podemos aquí pasar un parámetro cualquiera, slash, y aquí, perdón, nombre, ¿vale? ¿Vale? No, bre, ¿vale? Y aquí, en el parámetro de ruta, le tendríamos que decir, por ejemplo, Emilio. ¿Vale? Y ya el comportamiento sigue funcionando. ¿Qué sucede? Que nosotros aquí en el componente, para que este parámetro recibirlo, deberíamos crear una variable pública que se llame nombre, ¿vale? Y ya lo estamos recibiendo. Y como hemos visto, nosotros al componente le podemos pasar el parámetro, ¿vale? Pero eso creo que lo veremos más adelante. De todas formas, nosotros lo estamos recibiendo aquí y nosotros podemos hacer aquí un dd de nombre. No, dentro de esto no. En el render. En el render podemos hacer un dd de thisNombre. Y si refrescamos, vemos que está null. ¿Por qué? Porque este lo tenemos que recibir. ¿Cómo lo recibimos? Con el método mount. Recibimos aquí el nombre. ¿Vale? Y aquí, como hemos visto en otros capítulos, lo que hacemos es que hacemos referencia a la variable nombre que está fuera de la función y le asignamos el nombre. Nombre. Y ya la estamos recibiendo aquí correctamente. ¿Vale? Es decir, nosotros enviamos o recibimos por la ruta un dato, nosotros en el componente en el método mount lo recibimos y se lo asignamos a la variable pública. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué más? Retornando Blade. Nosotros como hemos visto, podemos retornar, o sea, enviar información a la vista Blade retornándola en el método render. ¿Vale? Por ejemplo, aquí podemos decirle
que user es Emilio, y nosotros aquí podemos o con compact o con un array asociativo decirle que nosotros aquí le vamos a enviar una variable llamada nombre, cuyo valor va a ser igual a user. ¿Vale? Si refrescamos, nada cambia, pero ¿qué sucede? Que si nosotros nos vamos a la vista, que era del user component, estamos en el componente user, el nombre, la cambiamos y le decimos el nombre enviado es, dos puntos, abrimos llaves para incrustar una componente de Blade, y le decimos nombre, que es la variable que le estamos pasando, ¿vale? Si refrescamos, ya vemos que nos renderiza perfectamente la que estamos enviando por aquí. Si aquí le digo Antonio, vemos que lo renderiza perfectamente. Está recibiendo bien las llamadas. Perfecto. ¿Qué más? Retornando un string. Pues igual que decíamos antes, en lugar de hacer una llamada a una vista Blade, podemos hacerlo inline y retornar directamente todo el contenido desde la misma clase de componente. Y con esto es todo. Esto es básicamente cómo funciona el renderizado de un componente de Laravel, de Laravel Liveware. Y espero que os haya gustado y que os haya parecido interesante.